Y aparte de esto, hay metralla en esta mochila, pero en ninguno de los trenes se encuentra metralla. Es decir, tenemos una prueba ajena al lugar del crimen, digamos, al lugar del crimen, pero a partir de esta que es ajena, que no se ha extraído de ahí, vamos a construir todo lo que en teoría ha sucedido en esos trenes. Vamos a explicar lo que había en esas mochilas de esos trenes a partir de una que no sabemos de dónde ha salido. ¿Os imagináis la locura que es esto? ¿Os imagináis la locura que es esto? Esta es la que nos sirve. ¿De dónde sale? No lo sabemos. ¿Tiene acta de recogida? No. ¿Pero viene de uno de los trenes? No, si es que no sabemos de dónde sale. Ha aparecido aquí, 18 horas más tarde. Es una locura, ¿eh? Que hayamos tragado con esto y que mañana prescriba el asunto. Pero esperaos, porque ahora viene eso que yo sí que no tenía ni la más mínima idea. Tengo que leer más. En el 11M fueron asesinadas 192 personas en un primer momento, aunque siempre las cifras hablan de 193, es porque el 3 de abril en Leganés muere debido a la explosión de la presunta célula yihadista en el piso de Leganés, el geo Francisco Javier Torronteras. La víctima 193. Días después de la muerte de Francisco Javier Torronteras, su cuerpo es extraído del nicho, golpeado y quemado. Algunas de las versiones apuntan a que es un ritual, pero otras versiones apuntan a que se quería destruir cualquier mínima prueba que pudiera encontrarse en un momento en que las diligencias judiciales así lo dispusieran, que pudiera encontrarse en el cuerpo de Francisco Javier Torronteras. Mañana prescribe el asunto y algunos se preguntan, yo mismo me preguntaba esta mañana, ¿por qué prescribe? No es un crimen de lesa humanidad. ¿No se supone que los crímenes de lesa humanidad no prescriben? Sí, siempre y cuando el crimen en cuestión haya sido declarado de lesa humanidad. Pero el juez Gómez Bermúdez no lo declara de lesa humanidad. El juez Gómez Bermúdez, supongo que os suena el nombre, es este al que, respondiendo a la pregunta de Inma Castilla de Cortázar, que era la presidenta de la Asociación de Víctimas del 11M, cuando Inma Castilla de Cortázar le pregunta al juez Bermúdez, oye, ¿qué ha pasado? Queremos saber. El juez Bermúdez lo que le dice es: la sociedad española no está preparada para saber lo que ha pasado en el 11M. Ese es el juez Bermúdez, que decide no declarar, entiendo que con todo el material sobre la mesa, no declarar de lesa humanidad el crimen del 11M, la barbarie, la masacre del 11M. Los trenes se eliminan 24 horas después. Se eliminan 24 horas después, ya estaban eliminando pruebas. Ya estaban eliminando hasta 90 toneladas de material. 90 toneladas. En algunos procedimientos, en descarrilamientos ferroviarios y demás, se guardan los trenes por ley hasta 5 años. Se guardan los restos para poder unir las pruebas, para poder ir uniendo cada eslabón de la cadena que te permita tener algo coherente sobre la mesa. Por ejemplo, en el atentado de Boston, en aquella famosa maratón, pues fue perpetrado por 2 hermanos chechenos. ¿Qué hicieron los cuerpos policiales en Boston? Acordonar la zona inmediatamente y ponerse a examinar milímetro a milímetro todo el área, no solamente en el suelo, sino también en los tejados. A mirarlo todo, lo que uno de manera coherente podría interpretar como desarrollar una investigación policial para poder ver qué haya pasado. Cuando se ponen a investigar todo esto, para que veáis lo que es una actuación hecha desde la coherencia y hecha desde el afán por encontrar la realidad de lo sucedido. Encuentran restos de iniciadores, restos del detonante, restos de las explosiones que habían sucedido a través de 2 mochilas que eran las que portaban estos 2 hermanos chechenos. Encuentran restos de las mochilas y desde esos restos de los tejidos de la mochila pueden recrear cómo sería la mochila en cuestión.
A partir de un resto encontramos que la mochila podría ser este tipo de mochila, viendo cómo es el material que se ha encontrado. Y a partir de la reconstrucción que se hace, a partir de ese trozo de material, podemos buscar en las cámaras de seguridad del área pues alguna persona que portara una mochila como esa para poder tener ya a quien preguntar. Tiene sentido, ¿no? Tenemos un pedazo de material, reconstruimos cómo podría ser la mochila a la que pertenece ese pedazo de material y luego buscamos en las imágenes, en las cámaras, que para algo están, pues quién portaba mochilas semejantes a las que hemos recreado a partir del pedazo en cuestión. Aquí no. Aquí no. Aquí aparece una mochila de repente en una comisaría en Vallecas, nadie sabe de dónde sale, no tiene un acta de recogida, aparece por generación espontánea y a partir de esa mochila nos quieren explicar que todas las otras explosiones que se produjeron en los trenes habían sido producidas a partir de un artefacto igual que el de la mochila. Cuando sucede la explosión del piso de Leganés, pasan cosas que no tienen mucho sentido. Una de las cosas que suceden es que a las 2 de la tarde los GEO llegan a ese piso. A las 2 de la tarde rodean a esa célula yihadista que está instalada en ese piso. 2 de la tarde. La detonación, cuando se inmolan, presuntamente, se produce a las 8 de la tarde, es decir, 6 horas. Durante esas 6 horas, ¿qué sucede? Que desalojan el edificio. Desalojan todas las inmediaciones, los edificios colindantes. Y solamente quedan la célula yihadista y los GEO. Es curioso, ¿no? Los de la Guerra Santa, que siempre quieren llevarse al mayor número de infieles, por algún extraño motivo, tardan 6 horas en proceder a inmolarse. No hay ningún tipo de negociación. No hay ningún tipo de negociación. En esos restos que quedan después de la detonación, se encuentran restos de libros coránicos. Fijaos, libros coránicos sí sobreviven a la detonación, pero los restos de los cuerpos no hay, están volatilizados. No hay sangre en el techo ni en las paredes. Sin embargo, fijaos, la detonación ha sido tan grandísima que ha reducido todo a la nada. No se encuentran pruebas, pero sí se encuentran unos libros coránicos para presuntamente apuntalar la versión de que han sido células islamistas. Esos libros tienen dos vertientes. Algunos de los libros son chiitas y otros son sunitas. Es totalmente una locura, no tiene ningún sentido. Que esos terroristas pudieran ser unos cuantos sunitas y otros cuantos chiitas. Se hubieran matado entre ellos antes de llegar a hacer nada. No cuadra, pero apuntala o trata de apuntalar frente a la opinión pública la versión de los islamistas. Ninguno de los islamistas tenía antecedentes por terrorismo, ni estaba vinculado con ninguna célula islamista. Eran no solamente delincuentes de poca monta, sino además eran confidentes del propio gobierno español, de los cuerpos policiales. Eran confidentes. Por la mañana todo el mundo dice que es ETA. El propio José Luis Rodríguez Zapatero dice que es ETA. Ibarretxe dice que es ETA. Salen todos los líderes diciendo que es ETA. Todo el mundo dice que es ETA. Hacia el mediodía cambia el discurso y parece ser que ya no es ETA. Parece ser que es vertiente islamista. Y aquí he encontrado un montón de datos que desconocía. Y algunos me parecen absolutamente sorprendentes. Por ejemplo, ¿sabéis que tenían esta dicotomía sobre si era gomado seco o era titadine para poder apuntar hacia islamistas o hacia ETA? Que hubiera sido titadine, que hubiera sido el explosivo más manejado por ETA, no hubiera significado que hubiera sido ETA. Puede ser un atentado de falsa bandera. Como yo sé que el explosivo que suele utilizar ETA es titadine, voy a colocar titadine y así apunto todo el foco de la investigación hacia ETA. Podría haber sido un atentado de falsa bandera. Es peculiar la actuación sobre los restos y el tema de los explosivos, porque en los casi 900 atentados de ETA siempre se ha sabido qué explosivo se utilizaba, siempre. Y lo que querían sostener como relato oficial era que goma 2 eco era lo que aparecía. No se encuentra goma 2 eco hasta la explosión del piso de Leganés. Ahí está todo lleno de goma 2 eco. Goma 2 eco
islamistas y los 7 son de una célula yihadista. Todo para apuntalar la versión oficial sobre por qué había sido una célula islamista debido a que Aznar intervino en la guerra de Irak. Toda la investigación del 11M gira en torno, se construye sobre la base de la mochila que aparece, repito, por arte de magia en una comisaría de Vallecas, y también aparece aquella famosa Renault Kangoo, para seguir apuntalando la versión oficial. El único artificiero que no ha sido ascendido fue el que sostenía que aparte de titadine y goma seco también había explosivo militar. C2. El único que sostiene otra versión no es ascendido. Hubo una juez que trató de reabrir la investigación del 11M. La investigación del 11M, el caso se cierra 4 años después. Que fijaos qué curioso, comentaba Luis del Pino. Se supone que hay 13 bombas, algunas no explotaron, pero hay 13 explosivos. Si hay 13 explosivos, en cualquier cabeza sensata cabe la idea de que hay 13 personas que han ido a colocar el explosivo para optimizar el tiempo de acción. No se va a poner una a colocar 13 explosivos. 13 personas. En la cárcel solamente hay 1 y los otros 7, se supone, los otros 7 que colocaron cada uno su explosivo, están pues con Dios, con Alá, porque se inmolan en ese piso de Leganés. 7 más 1, 8. 7 del piso de Leganés, más ese que sí que está cumpliendo condena, 8. Y los otros 5... Se cierra 4 años después la investigación sin saber, ni siquiera con la propia versión oficial, es decir, ni siquiera haciendo justicia a su propia versión oficial, a la que nos han dado con cucharón. Ni siquiera esa versión oficial, alguien dice, oye, según lo que nosotros mismos estamos aquí construyendo, faltan 5. ¿Cómo vamos a cerrar el caso si faltan 5? Se cierra el caso y punto. Se cierra el caso y punto. Hay una juez después, Corocillan, que trata de reabrir la investigación, y esta mujer termina de ser una magistrada de prestigio a dar con sus huesos en un psiquiátrico. Está prácticamente en la indigencia esta mujer, fijaos, ¿eh? El único TEDx que sostiene que hay explosivo militar, también C2, ese tipo no asciende, y una juez que intenta reabrir el caso porque dice esto es un escándalo, esa mujer termina en un psiquiátrico. Para que os hagáis una idea, había un colaborador que estaba el otro día con Iker Jiménez en Horizonte y decía, esto es la teoría de la olla a presión. Si tú la olla no le dejas un agujerito para que salga la presión, va a explotar. Si tú no permites que se hable de esto, si silencias a todo el mundo que quiera sostener alguna versión diferente de la oficial, se va a crear ahí una presión demasiado grande, no va a soportarlo la pared de la olla y va a explotar la olla. Entonces dejemos que salga un poquito de presión, la justa. Ahora bien, si tú te acercas demasiado a la olla y tratas de abrirla entera y permitir que los que están junto a la olla o los que puedan acercarse contemplen lo que hay dentro, qué guiso tienen ahí dentro realmente, entonces vas a explotar tú antes de abrir la olla. Hasta los mismos exponentes que en este país han llevado investigaciones. Fijaos, Luis del Pino, yo no sabía esto, Luis del Pino ni siquiera es periodista. Él comienza a meterse en todo el tema de investigaciones y demás después de los atentados del 11M, ese mismo día, porque pues, gente cercana a su vida habían fallecido ahí. No familiares, pero sí, pues el hijo del dueño del bar donde se tomaban el café, él tenía una empresa ahí de electrónica, y ese día, pues, algo en su cabeza comienza a ver que la cosa no tiene sentido y que las investigaciones que están saliendo no tienen ni pies ni cabeza, y que se construye un relato sobre la marcha a toda velocidad y que se llevan a cabo decisiones que jamás en otros momentos se hubieran llevado a cabo. Insisto, repito lo de Boston, cómo se lleva a cabo el asunto de Boston para reconstruir los acontecimientos, los hechos, y aquí 90 toneladas de restos que podrían haber aportado luz sobre el asunto son destruidos a toda velocidad. ¿Qué hicieron con Luis del Pino y con todos los demás que al principio comenzaron a investigar sobre esto? Pues lo primero que hacen es desacreditarte civilmente, es decir, pues es un loco, es un tipo que quiere predicar por la calle, es un tipo que va con una Biblia queriendo evangelizar. Eso es lo que tratan de hacer primero. Claro, llega un momento en el que se generan diversas teorías e incluso eso viene bien al relato oficial.
porque hay diversas teorías. Con lo cual, mientras uno piensa en qué teoría se ajusta más a lo que yo quiero pensar o a lo que me parece más adecuado pensar, me estoy perdiendo todo el foco sobre lo que está siendo la teoría oficial. Mientras yo busco a quién pertenecer, dónde me quiero involucrar, con qué me quiero identificar, me estoy perdiendo todo lo que va sucediendo a toda velocidad. Mientras decido qué ponerme, me queman el armario. Pues eso es lo que hacían, quemar el armario de todas esas pruebas que podían haber ayudado a esclarecer algo que evidentemente no se ha querido esclarecer. Incluso algunas de las asociaciones de víctimas quieren que no se siga investigando. Algunas de las asociaciones de víctimas del 11M quieren que se deje de investigar. Claman contra los investigadores y les tachan de conspiranoicos y les piden respeto y todo lo demás a las víctimas. Y yo ahí, pues, tengo que plantearme varias preguntas. La primera es ¿por qué? Y más bien, más que preguntas, lo que me planteo son hipótesis. ¿Por qué? Porque no podéis soportar el dolor de que se siga hablando de esto, porque preferís que no se sepa, y si preferís que no se sepa realmente es porque estáis bajo pago esas asociaciones, o por qué. ¿Por qué realmente hay asociaciones de víctimas del 11M que dicen ya está como está y punto? No remováis más. Me sorprende, ¿eh? Igual tendría que ser una de las propias víctimas o familiar para poder entender que tal vez un grado alto de dolor lo que me diga es no quiero que se mueva más el asunto y que termine como termine. Yo pienso en el padre de Marta del Castillo y veo todo lo contrario, una persona que sigue clamando por saber la verdad sobre lo que le sucedió a su hija Marta hace ya 15 años. Y ahí seguimos. El juez del Olmo saca un primer auto 3 meses después de los atentados, saca un auto y explica ciertas cosas en ese auto. Una de las cosas que explica es que los terroristas del 11M tenían el teléfono intervenido antes del atentado. Repito, el juez del Olmo, 3 meses después de las explosiones del atentado, saca un auto en el que explica, entre otras cosas, que los terroristas del 11M tenían el teléfono intervenido antes del atentado. Sí, antes de que fueran a cometer el atentado, ya les estaban vigilando. Al día siguiente de ese auto, explica Luis del Pino que no hay ni un solo medio de comunicación, ni un solo periódico en este país que se haga eco de este punto tan concreto y tan importante. Ni un solo periódico saca una noticia, una portada en la que diga el juez del Olmo saca un primer auto en el que dice, entre otras cosas, que los terroristas del 11M tenían el teléfono intervenido antes del atentado. Tienen que pasar 3 meses para que el mundo saque esa noticia. Y yo ahí me pregunto varias cosas. ¿Nadie leyó el auto del juez del Olmo? Con todo ese hervidero de noticias, con todo ese hervidero de la presunta manipulación a la que estábamos siendo sometidos, ningún medio de comunicación, ningún periodista tiene a bien leerse el auto del juez del Olmo. Y si se lo leen, ninguno cree que es importante, como al menos a mí me lo parece, que te esté diciendo el propio juez del Olmo en ese auto que los terroristas islamistas del 11M tenían intervenido el teléfono días antes de los atentados. Explica don Luis del Pino que 24 horas después de la masacre desguazaron los trenes. Todos los efectos, la ropa de la gente que iba en los trenes, toda la ropa se quema, se recoge y se lleva a un vertedero y ahí la queman toda. ¿Os imagináis? Volved a pensar en lo de Boston. Se cerca todo inmediatamente, se comienza a investigar punto por punto, milímetro por milímetro, suelo, fachadas, tejados, todo, para reconstruir. Y aquí lo que hacían era llevarse las pruebas a un vertedero y quemarlas en nuestra cara. Y 20 años después, en nuestra cara, nos dicen que sí, que se llevaron, que ahí no hay ni siquiera otra teoría. No es que los que tienen la teoría de que la versión oficial es una farsa infumable, es que te dicen que la versión oficial sostiene y te dice a las claras que sí, que se llevaron las pruebas a quemar a vertederos y que los trenes se destruyeron en menos de 24 horas y nadie sabe por qué, para qué y quién dio la orden. Fijaos el país en el que vivimos. Fijaos el país en el que vivimos. 18 horas después de la masacre aparece en la comisaría de Vallecas una mochila que dicen que no ha explotado. Esta no ha explotado, pero nos va a servir, es lo que nos quieren contar, para entender cómo eran los otros artefactos de los trenes.
No se sabe de dónde salió, tenía dentro dinamita, un detonador y un teléfono móvil. Se hicieron pruebas, se hacen pruebas para ver cómo funciona el sistema y se dan cuenta de que la corriente del teléfono no era la suficiente como para activar la detonación. Y aparte de esto, hay metralla en esta mochila, pero en ninguno de los trenes se encuentra metralla. Es decir, tenemos una prueba ajena al lugar del crimen, digamos, al lugar del crimen, pero a partir de esta que es ajena, que no se ha extraído de ahí, vamos a construir todo lo que en teoría ha sucedido en esos trenes. Vamos a explicar lo que había en esas mochilas de esos trenes a partir de una que no sabemos de dónde ha salido. ¿Os imagináis la locura que es esto? ¿Os imagináis la locura que es esto? Esta es la que nos sirve. ¿De dónde sale? No lo sabemos. ¿Tiene acta de recogida? No. ¿Pero viene de uno de los trenes? No, si es que no sabemos de dónde sale. Ha aparecido aquí, 18 horas más tarde. Es una locura, ¿eh? Que hayamos tragado con esto y que mañana prescriba el asunto. Pero esperaos, porque ahora viene eso que yo sí que no tenía ni la más mínima idea. Tengo que leer más. En esos sucesos, o en ese suceso del piso de Leganés, se encuentra además una carta de despedida de un marroquí, uno de los 7 que se fueron con Alá, en el que se despide de su familia en árabe, pero firma la carta con su nombre con caracteres latinos. ¿Os imagináis? Tú, que eres marroquí, le escribes una carta de despedida a tu familia marroquí, se la escribes en árabe y firmas con tu nombre con caracteres latinos, no con tu nombre en árabe. Sabéis que cuando vais a comprar al chino, pues muchas veces le dices, María, dame no sé qué. Evidentemente la china no se llama María. Yo tengo aquí una que es súper simpática, María y Juan. Ni se llama María ni se llama Juan. Si le mandan una carta de despedida a sus amigos bajo el yugo de Xi Jinping, no les van a escribir María, ¿entendéis? Le van a escribir su nombre, con caracteres chinos. Sí, pues también. Otra... Es como, no solamente construimos una versión alternativa, que va a ser la oficial, sino que además es una chapuza absoluta. Explica Luis del Pino, y esto lo podéis constatar, que 4 días antes del 11M se produce un intento de golpe de Estado en Guinea Ecuatorial. Yo ese día estaba en el ejército, estaba haciendo la instrucción en Cuatro Vientos. Estábamos todos formados en la plaza de armas, todos en formación, habíamos salido de una reunión, no sabíamos por qué, pero empezaron como a haber llantos, empezaron a haber desmayos, y yo veía en formación como algunos se estaban cayendo desplomados al suelo. Yo no entendía qué estaba pasando, hasta que nos dijeron, acaba de pasar esto, si hoy salís de permiso, no salgáis vestidos de bonito, vestidos con atuendos militares, sino salid de civil, porque no sabemos si es ETA, no sabemos qué está pasando. 4 días antes se había producido un intento de golpe de Estado en Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial es una excolonia española. El 7 de marzo se produce este intento de golpe de Estado. Pero como comenta Luis del Pino, es un intento de golpe de Estado bien extraño, porque aparecieron implicados, atención, el hijo de Margaret Thatcher, empresarios franceses, políticos británicos, mercenarios sudafricanos, la oposición guineana que vivía en Madrid. Una mezcolanza un tanto peculiar, porque además del hijo de Margaret Thatcher también aparecían el Partido Laborista Británico, el Partido Socialista francés. También contratan mercenarios sudafricanos para dar el golpe, y también contratan a mercenarios sudafricanos para dar el golpe en Guinea ese 7 de marzo, 4 días antes del 11M. ¿Qué pasaba? Que todo el mundo lo sabía. Los servicios ingleses lo sabían, los servicios estadounidenses lo sabían, los servicios franceses lo sabían y los servicios españoles lo sabían. Tanto que el gobierno español llama al gobierno guineano y les dice, os van a dar un golpe de Estado. La respuesta del gobierno guineano es, ya lo sabemos, son los franceses. De modo que como todo el mundo está al tanto, el golpe se ve frustrado ese 7 de marzo. Los mercenarios sudafricanos pasan a disposición judicial, se les toma declaración y uno de ellos, de procedencia inglesa, mercenario sudafricano, de procedencia inglesa, sostiene, declara, afirma que les habían hecho especial hincapié, son mercenarios los que les contratan, que en principio son el Partido Laborista, el hijo de Margaret Thatcher, una amalgama un poquito rara, les habían hecho especial hincapié en que el golpe tenía que darse
justo antes de las elecciones españolas. ¿Y por qué alguien tendría tanto interés en contratar a unos mercenarios para dar un golpe de estado cuando todo el mundo está al tanto de la situación y saben que el golpe no se va a producir porque no ha sido nada encubierto, está todo el mundo al tanto de la situación? ¿Para qué? Pues para que cuando se dé los atentados del 11M en España, uno pueda tener a lo que agarrarse y decir, hombre, ya, es que mirad lo que ha pasado en Guinea con los mercenarios estos que andan por todos los lugares. Probablemente tengamos mercenarios también aquí y ya tenemos a lo que agarrarnos. Otra tesis que se sostiene, y de esa también habla Luis del Pino, y me parece que tiene mucho sentido, es que se hubiera tratado de convertir el 11M en el Omagh español. Sabéis que en los conflictos de Irlanda del Norte, pues había varios actores metidos en el asunto. Los nacionalistas católicos, los unionistas protestantes, fuerzas de seguridad británicas, grupos paramilitares, etcétera, etcétera. El 15 de agosto de 1998 se produce el atentado de la ciudad de Omagh en Irlanda del Norte, con 29 muertos. Un coche bomba deja 29 muertos, entre los cuales había además turistas, algunos de ellos españoles. Se le atribuye a una facción radicalizada que se la denomina como el Real IRA. No es el IRA, es algo más allá, más radicalizado todavía. Lo que sucede a partir de aquí es que se lleva a cabo un proceso de pacificación del conflicto. Las personas ya están hartas y les piden a los grupos paramilitares, a todos los implicados, que dejen de matar, que esto no puede seguir así, y entonces se lleva a un proceso de pacificación que no es otra cosa sino conseguir ciertas dádivas, cierta condescendencia con los terroristas. Esto pasó en Colombia con las FARC. Sabéis que en Colombia con las FARC hubo ahí unos procesos de armonización, como les suelen llamar a estas cosas, que terminaron con las FARC prácticamente en las instituciones. Aquí en España, fijaos, hemos llegado a esto. ¿Cuál es la teoría, la tesis de que hubiera sido el 11M el Omagh español? Pues que se hubiera intentado con este atentado llevar a un proceso de pacificación, que la sociedad española, igual que salió la irlandesa, la de Irlanda del Norte, a pedir la paz y que estaban ya con el nivel de hartazgo a unos límites inaceptables, pidieran a los actores en el conflicto que dejaran de matar, que dejaran de matarse, y ahí está el matiz importante. En Irlanda del Norte tuvo sentido porque ahí eran unos contra otros matándose. Y la sociedad quería que dejaran de matarse unos a otros. En España, unos mataban y otros ponían la nuca. Entonces, poco recorrido iba a tener que la sociedad española saliera a la calle a decir, hoy han ejecutado a 192 personas en Atocha, más la víctima 193, este geo, por favor, armonicemos, pacifiquemos. Vamos a ver de qué manera podemos dialogar. Parece ser que José María Aznar, que estaba al frente del gobierno, lo que recibe es esa carta en la que le proponen, y de esto no hay pruebas, son todo hipótesis sobre los acontecimientos, en la que le proponen, oye, vamos a hacer esto, ¿cómo lo ves? Y él dice que ni loco, que eso no lo acepta, que no se va a sentar a negociar. Si eso hubiera tenido lugar de esta manera, significaría que el gobierno en ese momento había estado al margen, es decir, que se había urdido todo desde fuera del gobierno del Partido Popular, para última hora decirle a José María Aznar, esto es lo que tenemos para ti, ¿qué te parece? Cuéntanos qué te parece esto, porque lo que vamos a hacer es el Omagh, lo que vamos a intentar sacar de esto es lo que se sacó a través del atentado del Omagh, de la ciudad de Omagh en Irlanda del Norte. José María Aznar se niega y a partir de ese momento comienza todo a cambiar hacia la teoría islamista. Ya no es ETA, ya son islamistas, se cercan las sedes del Partido Popular asesino, se lanzan estos mensajes por SMS en aquel momento. Pablo Iglesias dice que se urdió todo ese mensaje que se enviaba desde la Complu, que lo hicieron ellos, PP asesino, quieren nuestro silencio, vamos sin partidos, cerquemos la sede del Partido Popular, todos van a Génova, Partido Popular asesino, 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 asesino. José María Aznar
tiene unas declaraciones que son un tanto perturbadoras. Aznar dijo, esa misma mañana, dijo, no vamos a cambiar de régimen, ni porque los terroristas maten, ni para que dejen de matar. Repito, José María Aznar esa mañana del 11M sale a la prensa, sale frente a la prensa y dice, no vamos a cambiar de régimen, ni porque los terroristas maten, ni para que dejen de matar. ¿Y quién había hablado de un cambio de régimen? ¿Qué le dijeron a Aznar? ¿Qué le plantearon a Aznar la mañana del 11M para que él salga ante la prensa a decir no vamos a cambiar de régimen? Cuando uno tiene que decir algo así es porque alguien le ha planteado un cambio de régimen. O al menos él lo entendía como que se pudiera producir a través de esos acontecimientos. Un cambio de régimen es meter a la ETA en las instituciones. Después de eso, Aznar dice, somos una gran nación. Somos una gran nación, esto es literal todo, entrecomillado. Somos una gran nación. Somos una gran nación cuya soberanía reside en todos los españoles. Quien decide es el pueblo español. Nunca permitiremos, no vamos a permitir nunca que una minoría de fanáticos nos imponga nuestras decisiones sobre nuestro futuro nacional. Te la repito. Somos una gran nación cuya soberanía reside en todos los españoles. Quien decide es el pueblo español. Nunca permitiremos, no vamos a permitir nunca que una minoría de fanáticos nos imponga nuestras decisiones sobre nuestro futuro nacional. Yo daría todo lo que tengo por sentarme frente a José María Aznar sabiendo que me va a responder a lo que yo le pregunte y hacerle muchas preguntas sobre estas declaraciones, por ejemplo. Nunca permitiremos que una minoría de fanáticos, fijaos cómo está España 20 años después, una minoría de fanáticos imponiéndonos nuestras decisiones sobre nuestro futuro nacional. Y vuelvo a repetir, ¿qué le dijeron a Aznar la mañana del 11M para que saliera a decir que no iba a producirse un cambio de régimen ni porque nos mataran ni porque dejaran de matar? Me parece desgarrador que se vaya a pasar página con todo esto sobre la mesa. Con todo esto sobre la mesa, hago especial hincapié en que ya no es que los que opinan u opinamos que hay teorías alternativas a la oficial, también opinemos que presuntamente se quemaron pruebas en un vertedero, que se destruyeron los trenes a toda velocidad y los de la teoría oficial sostengan que para nada, que los trenes siguen ahí, como los comités de expertos, ¿no?, del COVID. No, hay un comité de expertos que lo avala. No sabemos quiénes son, pero ellos sostienen esto. Imaginaos que no, que dijeran a las claras, no hay comité de expertos, esto lo hemos hecho porque las mascarillas daban mucho rédito. Pues en nuestra cara, respecto al 11M, ni siquiera se tapan, ni siquiera sostienen que sí, que los trenes es que están en un hangar perdido y por un tema de seguridad nacional no se explica dónde está, no se explican las coordenadas, no vaya a ser que algún ente internacional quiera asaltar las instalaciones y nos quedemos un poquito en bragas. No, nos dicen que sí, que en 24 horas se destruyeron todas las pruebas. Y que la prueba sobre la que gira todo el 11M es una mochila que aparece de la nada. Y que lo que hay dentro de la mochila no podría haberse en ningún caso activado porque la energía no era la suficiente en ese teléfono. Y aparte hay una metralla que no aparece en ninguno de los trenes de Atocha. Con un marroquí que escribe una carta de despedida y firma con caracteres latinos. Con unos TEDx que ascienden, salvo uno que dice que hay también artefactos militares y ese no asciende, con una juez que quiere reabrir el caso y termina en un psiquiátrico. Ya para otro capítulo os dejo otra de las informaciones que he recopilado, que la quiero ver más en profundidad, que dice que a Aznar le iban a hacer un regalo el 12M, que el 12M se iba a intervenir
Algo así como lo que pasó en Guinea, pero sin golpe de Estado. Iba a producirse un atentado de parte de ETA y iban a conseguir pararlo. Y entonces, pues Aznar podría salir diciendo nuestro gobierno para apuntalar un poquito más los resultados que a todas luces parecían indicar que iba a ganar el Partido Popular. Quiero investigar más esa información, que la dieron el otro día junto a en el plató de Iker Jiménez en Horizonte. No un lunático, o al menos en apariencia, sino un tipo que está versado en la materia y que lleva investigando esto más de 20 años. Bueno, 20 años. Fijaos, ya si uno se pone a tirar más de la manta, pues encuentra auténticas excentricidades como mínimo. Para terminar, os digo lo que el rey en aquel momento, el rey Juan Carlos I, en una reunión con víctimas del 11M, respondió a las peticiones de las víctimas. Las víctimas le dijeron: Su Majestad, nosotros queremos saber, ¿sabe usted qué ha pasado? Cuéntenos qué ha pasado. Y el rey Juan Carlos I respondió: yo. Ni siquiera me han contado a mí todavía todo lo que sucedió el 23 de febrero de 1981 como para que yo les pueda contar a ustedes.